Me da mucho gusto por todo ello saludar a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Feliz fin de semana para todos. Ya viernes con mucha información. Bueno, lo que no tuvimos de información de ayer, hoy se nos juntó todo el changarro. Sí, oye, está pesadito, de veras, de pronto ya no sabe uno ni con qué empezar, pero mira, la maestra en periodismo, Adriana Buentello, nos va a decir con qué quiere empezar hoy. ¿Con qué empezamos, Adriana? Híjole, ¿Cuál es, bueno, cuál es? Si tuviéramos que cabecear, como en un periódico tradicional, ¿qué pondríamos de principal hoy? pues todo lo que el gobierno de México en la conferencia mañanera, el presidente ha dado pues declaraciones complejas respecto a sabotaje en su gobierno, no solamente en el caso del metro, Julio, sino también en referente al tema de lo de Ciro Gómez Leiva, que cada vez hay más elementos que pues uno no puede dejar de ver y analizar porque hemos visto estos movimientos en otros países pues de la ultraderecha, de ciertos segmentos que no gustan mucho, digamos, pues de mirar hacia, pues hacia los más desprotegidos, hacia la pobreza. Así que sí llama mucho la atención estas declaraciones y falta, Julio, que pues se viertan elementos mucho más contundentes, pero pues hoy sí creo que llama la atención la conferencia de prensa en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México y el presidente, Julio, respaldando a la jefa de gobierno, que también hay que decir que todo esto que ha estado pasando en torno a lo del metro, pues parece que ya pegó un poco en la popularidad de la jefa de gobierno, pues respecto a algunas encuestas de las que se han estado publicando, que también somos un poco escépticos respecto a la pues digamos la precisión, ¿no? Pero sí hay elementos que también podemos considerar que han pegado en la popularidad de la jefa de gobierno, Julio. Sí, fíjate que a López Obrador como político le han tocado diversos momentos en los cuales sus expresiones y sus consideraciones son rechazadas de entrada y luego incluso sometidas a burla y a escarnio. Recuerdo mucho aquello cuando él decía es un complot y bueno, la burla era porque él decía complot, lo cual es absolutamente correcto en el uso de nuestra lengua española. La Real Academia Española da como válidas las dos acepciones, los dos usos. Complot, que es lo que más usamos en América, y complot, también se puede decir complot. Y finalmente lo que era el famoso complot o complot, pues se fue reconociendo más adelante todo lo que fue el armado en el cual participaron poderes desbordados como los de Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y otros personajes que armaron toda la exhibición pública del tema de René Bejarano, de el dinero, los maletines de dinero, y que finalmente fue un armado político contra López Obrador en aquel episodio. Y ahora estamos viendo simplemente, Adriana, bastaría ver lo que acaba de suceder en Brasil, donde grupos organizados estuvieron participando en ese intento de asalto a los poderes brasileños, a la sede del Poder Ejecutivo, a la sede del Poder Legislativo, a la sede del Poder Judicial, para tratar de forzar un golpe de Estado en el que los militares eran exhortados públicamente a que impidieran por la fuerza que continuara el gobierno del presidente Lula da Silva. Lo acabamos de ver ayer en Perú, donde una multitudinaria manifestación, marcha, protesta de sectores populares desplazados del poder históricamente y que han llegado con Pedro Castillo Torres, lo llevaron al poder, con una gestión muy fallida Pedro Castillo, pero finalmente hoy están en protesta y ayer, cuando estaba toda la movilización y la fuerza popular en las calles de Lima, Perú, se incendió una casa, un domicilio particular. El propio dueño dijo, esto fue producto de bombas o paquetes lacrimógenos que arrojaron sobre el techo del edificio y ahí inició el fuego.
y bueno, pues claro que eso fue utilizado por medios de comunicación y por adversarios de esta movilización popular para decir violencia contra la ciudad, aquí está, tiene que entrar en acción la policía y reprimir a los revoltosos, al caos. Así es que hay que estar muy atentos porque hoy hubo muchos ingredientes interesantes, como has dicho, en esa conferencia, Adriana. Y tienen que estar muy cuidadosos, Julio, tanto en el gobierno federal como en el gobierno capitalino, de cómo manejan la información, porque la verdad es que el presidente también ha sido pues conocido por pasar guadaña como parejo a todo lo que no, digamos, no le parece, y creo que hay elementos que sobre todo en ciertos temas requieren una cuestión un poco más quirúrgica. Incluso hay un trabajo de nuestro compañero Salvador Frausto, que si bien un medio como Milenio puede abarcar pues muchos aspectos complejos como en los medios corporativos o hegemónicos, hay periodistas que incluso dentro del diario Reforma o incluso de Mexicanos contra la Corrupción, hay periodistas que siguen chambeando y que quizá tienen encima pues una cuestión editorial y política mucho más pesada, estas losas que muchas veces los periodistas cargamos y que no nos dejan quizá desempeñarnos como en plena libertad. Sin embargo, hoy es interesante lo que publica Salvador Frausto porque se entrevistó a diferentes trabajadores del metro de la Ciudad de México y apuntan, señalan a pues Fernando Espino, el del sindicato del metro, pues como uno de los responsables de algunos de estos actos. Así que sí llama la atención que estos trabajadores sí ven la mano negra, sí ven estas circunstancias de sabotaje y lo que platicábamos, Julio, justamente que quizá precisamente el enemigo estuviera en casa, pues parece que hay cada vez más elementos para poder afirmarlo. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo esto. Sin embargo, hoy la conferencia mañanera Adriana, si me permites para cerrar este tema, claro. Milenio vive desde hace años un proceso muy interesante en el cual Milenio, manteniendo pues el formato y esa trayectoria en la cual ha sido un medio de comunicación, digamos, convencional, pues ha ido metiendo, ahí escriben Temoris Greco, ahí está Epigmenio Ibarra, está Laura Sánchez Ley como periodista muy respetada, está Salvador Frausto como coordinador de investigaciones especiales. Hay un proceso interno de ir remarcando y de ir incorporando voces y visiones distintas, y eso que dio a conocer hoy Milenio, que es en esencia entrevistas de Salvador Frausto con trabajadores del metro, en el cual habla de cómo se realizaron peritajes preliminares y que muchos de los trabajadores dicen que en realidad ha habido lo que ha sucedido solo pudo ser perpetrado por trabajadores que conocen la operación técnica del metro, que tienen acceso a los talleres, a los garages. Eso le dijeron a Salvador Frausto. Todo esto ha sido un sabotaje programado por la administración de Fernando Espino, quien realmente lleva la administración de la empresa del metro, le dijo un mecánico a Salvador Frausto, y explican cómo hacen como que compran refacciones nuevas, meten usadas y luego pues ya saben que eso se va a deteriorar, que ha habido robos de motores y de material importante que luego o lo funden y lo venden como material, como mineral, o bien como metal, o bien lo recompran en el propio metro esos mismos motores y ese mismo material. Entonces es un reportaje muy interesante, Adriana. Y sí, también tengo por otro lado, también está la parte negativa, porque de pronto sí todavía la confusión, bueno, no confusión, el que quieren pues meter notas y entrevistas que evidentemente son pagadas. Uno de los principales clientes es el gobernador de Chiapas, por cierto, morenista, y que son a todas luces pues propaganda, Julio, no es una nota periodística, no, y no es el único, obviamente hay muchos más personajes, así que siguen siendo los medios un tema complejo, pero también para que la ciudadanía podamos
o como sociedad podamos ver que no todo es blanco, no todo es negro, no todo se mete en un saco, y también los trabajadores dentro de las propias empresas, que las empresas pueden tener sus intereses políticos. Sí hay gente trabajando, como en el caso de los colegas que ya mencionabas, así que esta nota sí es muy interesante de ver, y los elementos que se vierten hoy también, Julio, en la conferencia mañanera. Primero, si te parece, vamos a ver un segmento justamente de cómo inicia la conferencia mañanera hoy. Aquí, bueno, la parte que me parece, Julio, que también es bastante obvia, que es pues el respaldo del presidente a la jefa de gobierno, porque pues las mañaneras se hacen en el Palacio Nacional, y ha sido la jefa de gobierno una invitada, pero el hacerlo ya desde las oficinas del gobierno de la Ciudad de México tienen otra implicación política. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente. Corresponde iniciar esta exposición a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, que ya saben ustedes qué opino sobre ella, que es una mujer inteligente, trabajadora, honesta, y que no se vaya también a malinterpretar. Ella es mi hermana, y si están pensando en lo otro, tengo también otros 2 hermanos, muchos hermanos. Bueno, ahí hace la acotación el presidente para que no vayan a pensar que es algo solo con la hermana Claudia Sheinbaum, sino que también tiene 2 hermanos el presidente. Bueno, está bien, Adriana. Julio, y bueno, también llamó la atención que el titular de la Sedena, no el subsecretario, en este caso, bueno, el ex titular de la Guardia Nacional, sino del titular de la Sedena, habló sobre estos hechos que están sucediendo en el metro. Si te parece, escuchemos qué fue lo que dijo Luis Crescencio Sandoval. No eran cosas que por el mantenimiento, por la falta de mantenimiento se tenían que presentar. Hace unos días se mostró unos videos donde se veía algunos pernos que no había manera de que se pudieran pues desprender si no era con la mano del hombre ahí realizando alguna actividad. Entonces, ese fue el motivo por el cual la jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete de Seguridad. Pues sí, interesante lo que plantea, e iremos viendo si se consolida lo que hasta ahora son estas versiones, e iremos viendo, pero desde luego, como lo decías al principio del programa, Adriana, pareciera que la palabra fundamental o las 2 palabras son sabotaje, desestabilización, qué es lo que está sucediendo, y de eso ha habido incluso información en otros rubros, Adriana. Hay varios, digamos, detalles, Julio. Además, también hay que considerar que hay una línea de tiempo en donde se han acentuado este tipo de hechos, que también, pues creo que es digno de analizarse, y vamos a estar también, pues viendo todos esos detalles cronológicos. Pero, Julio, también, bueno, mencionar que también la jefa de gobierno con la Guardia Nacional, bueno, dio a conocer que pues los robos incluso dentro del metro bajaron de 5 a 2 diarios. Así que, pues, esto es de la parte como positiva que hoy dio a conocer la jefa de gobierno. Y recordar también que la Guardia Nacional tiene, a partir de este último incidente en Polanco, la Guardia Nacional ya está precisamente también tiene presencia en talleres del metro. Y de lo que mencionas, Julio, justamente sobre el caso de Ciro Gómez Leiva, que es otro de los elementos también pues sumamente importantes, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente, porque dijo incluso que es un tema de Estado y que pues todo lo que se está viendo significa desestabilizar y sabotaje. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente. Porque imagínense que se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno, aparte de, estamos hablando de la pérdida de una vida humana, que eso es lo más importante, pero también tiene una connotación política y es un asunto de Estado. Entonces, por eso di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos
y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas, y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó? ¿Y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando, y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Vamos a buscar si es posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar, esto es sabotaje, es subversión. Pues sí, son temas. El tema de Ciro Gómez Leiva, desde luego, la gran pregunta sigue siendo esa: ¿quién y para qué? ¿Quién ordenó ese atentado y para qué? Ya están ahí detenidos, ya hay procesados, pero bueno, pues resulta necesario siempre esclarecer ese